Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía han firmado una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de esta tregua entre Israel y el ala de resistencia palestina Hamas. ¿Esto es realmente un acuerdo de paz o hay otros intereses? ¿Qué esconde todos estos movimientos desatados también a la cabeza de Donald Trump? Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. Bienvenidos. ¿Cuántas veces Israel ha violado los acuerdos alcanzados de una tregua en el enclave costero? Vamos por ello a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. Israel, violaciones del alto al fuego en Gaza. Vamos a identificar a esta región de Asia Occidental, la región de Oriente Medio. Ahí está, territorio palestino de color amarillo. Hay que decir que en enero de este año, el régimen sionista de Israel y el ala de resistencia palestina Hamas alcanzaron un acuerdo el cual el sionismo rompió 2 meses más tarde, generando más de 265 violaciones a reglamentaciones de cese al fuego. Durante este periodo se han suscitado 8 rondas de intercambios de rehenes y secuestrados palestinos. Sin embargo, las primeras 3 semanas de un alto al fuego, aviones de guerra, recordemos, y drones de vigilancia de Israel sobrevolaban Gaza, a pesar de los periodos de exclusión aérea designados y establecidos en ese momento bajo ese acuerdo. Las fuerzas del sionismo llevaron a cabo 16 ataques separados contra civiles palestinos, asesinando e hiriendo a decenas de personas. Así lo reportaba también la Oficina de Medios de Gaza. En los últimos 2 años se han lanzado más de 200.000 toneladas de explosivos sobre el enclave costero. Han ingresado, sin embargo, también a territorio palestino vehículos militares que han cruzado la línea de retirada acordadas a lo largo del corredor de Filadelfia, al sur de Rafah, identificado en nuestro mapa también, así como el bloqueo del ingreso de 22.000 camiones de ayuda humanitaria, es decir, bloqueando los corredores para evitar que ingrese alimento y también insumos médicos. La poca ayuda que ingresaba estaba siendo administrada por Israel y también Estados Unidos, lo que los palestinos, defensores de derechos humanos y civiles habían calificado como trampas mortales, donde se asesinó a más de 1.760 civiles, mientras que más de 51.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición aguda, y de las 200.000 tiendas de campaña acordadas solo se entregaron 53.000. Así lo denunciaba también el Ministerio de Salud gazatí. Este número ha elevado la cifra de masacrados desde el 7 de octubre del año 2023 a más de 67.000. El número de 170.000 heridos que todavía debe cuantificarse, porque hablamos de personas atrapadas entre los escombros que fue difícil recuperar e identificar debido a los incesantes bombardeos. Ante este panorama, el ejército de Tel Aviv ha causado la destrucción de más de 268.000 viviendas. El 90% estamos hablando de centros educativos, 38 hospitales, 25 de ellos fuera de servicio, mientras que 13 siguen operando, pero de manera parcial, porque se impide también el ingreso de combustible, lo que sirve para el funcionamiento de generadores, debido a que la energía eléctrica y las comunicaciones también se han visto gravemente afectadas. A lo largo de este exterminio étnico que emprende el régimen sionista de Israel, otro de los blancos de ataque no solamente son niños y mujeres, sino también periodistas, al menos 254 que han sido masacrados, 433 resultaron heridos. Todo un panorama que se ha colocado sobre la mesa para hablar de un acuerdo preliminar de paz, una primera fase en el intercambio de rehenes israelíes a manos del ala de resistencia palestina Hamas y de secuestrados palestinos en cárceles aún ocupadas por Israel en territorio palestino. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Desde España nos acompaña en directo Taleb Ali-Salem. Taleb, experto también en Oriente Medio. Taleb, qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación, Paula, una vez más. Preguntarte de manera puntual en torno a este panorama, Taleb, que ya te puedo ver. ¿Qué representa, sobre todo para el eje de resistencia palestina, para el propio pueblo palestino, esta primera fase, este primer acuerdo preliminar, que además no se hubiese logrado si no hubiese una resistencia, hay que decirlo así, con todas las letras de lo que ha vivido y de lo que vive aún el pueblo gazatí? Bueno, yo creo que lejos de entrar a analizar qué tregua o qué tipo de paz o hasta qué punto se va a cumplir o hasta qué punto se puede confiar en Netanyahu y en su gobierno, sin duda yo lo considero
un éxito de la resistencia palestina, un éxito del pueblo palestino, porque recordemos que los objetivos marcados el 7 de octubre por parte de Netanyahu y de su gobierno extremista eran la eliminación completa de Hamas, de la resistencia palestina. Incluso más tarde también se sumó Estados Unidos diciendo que la población palestina debía ser desplazada de ese territorio. Incluso te recuerdo, ¿no?, que lo hablamos también en alguna ocasión en este programa, que se hablaba de la construcción de un resort, que Estados Unidos casi iba a gobernar este área conjuntamente con Israel. Se hablaba de una eliminación total de la población palestina o su expulsión a Egipto, a otros países, se habló en aquel entonces. Entonces, el hecho de que hoy la resistencia palestina, de que el pueblo palestino esté celebrando esta tregua o celebrando este intento de acuerdo de paz, yo creo que sin duda es un éxito para el pueblo palestino, para la resistencia palestina, porque para empezar, ni Israel ni Estados Unidos consiguieron sus objetivos. Y ya de una forma rápida señalar también que el pueblo palestino, la resistencia palestina, sin apenas recursos, sin ningún tipo de apoyos, se enfrentó a las dos mayores fuerzas militares y económicas del mundo, apoyadas por otras grandes fuerzas como es Israel y Estados Unidos, y aún así no han podido ni con el pueblo palestino, ni con su resistencia, ni con sus ganas y su lucha de permanecer como siguen permaneciendo en su territorio, que es Gaza y que es Palestina. Es muy importante enfrentarse a una potencia militar que además nunca dejó de estar financiada armamentísticamente ni por Estados Unidos ni por sus aliados europeos. Taleb, en medio de este panorama, la gran pregunta: ¿se cumplirá esta primera fase de un cese al fuego con tantas violaciones que ha venido cometiendo el régimen sionista de Israel? Y no solamente hablamos de los acuerdos de cese al fuego, sino también de este exterminio étnico que ha emprendido desde el 48, desde la Nakba, contra la población palestina. Pues ojalá me equivoque en mi análisis, pero no me gustaría para nada ser pesimista, porque lo que le deseo realmente al pueblo palestino es la paz, la estabilidad y que por fin pueda vivir con dignidad. Pero lamentablemente, si volvemos a los hechos anteriores, recordemos que en noviembre del año 2023 también se firmó un acuerdo entre Israel y la resistencia palestina con ciertas garantías internacionales, y rápidamente Israel violó esa tregua. Recordemos que en enero, gracias a una intervención también de Egipto como mediador, también de Qatar, incluso Turquía, Estados Unidos, también se llegó a una especie de tregua que fue rápidamente violada por Netanyahu. Recordemos que la derecha israelí, incluido Netanyahu, no quiere detener esta guerra. Han repetido que su objetivo es la destrucción total de Hamas y es anexionar este territorio. Incluso las últimas declaraciones de hoy mismo del ministro de Defensa israelí decía, en el día que supuestamente se firmaba este acuerdo de paz, decía que la guerra aún no ha terminado y que el ejército israelí debía estar preparado para continuar con la eliminación de Hamas. Incluso también se han reportado, periodistas en Gaza han reportado ciertas violaciones. Tanques han bombardeado a la población palestina, han disparado contra los palestinos. Y en segundo lugar, creo que este acuerdo tampoco tiene garantías reales, porque en este acuerdo no se menciona el castigo que recibiría Israel o la otra parte en caso de incumplirlo. Simplemente se habla de que ha llegado la paz, pero ni Estados Unidos ni las otras partes ponen ningún punto de castigo a quien incumpla este acuerdo, por lo cual creo que Netanyahu y su gobierno extremista están en la total libertad de violarlo en cualquier momento, y como ha pasado anteriormente, no descarto que lo vayan a violar. Fricciones al interior de la política sionista, Taleb. De esto vamos a profundizar al regreso de la pausa. Lo vamos a hacer revisando nuestra escala para poder determinar si realmente estamos frente a un acuerdo de paz o de un negocio, pero ¿con qué intereses? Ya volvemos. Queremos compartir con ustedes este vídeo que circula también en plataformas digitales como la nuestra multiplataforma Telesur. Así se concentraban, con propiedad cientos en la Franja de Gaza para darle la bienvenida a los secuestrados palestinos por el régimen sionista de Israel. Los secuestrados palestinos han revelado las peores formas de tortura psicológica y física a las que fueron sometidos durante más de 2 años. Una escena que representa las formas más crueles de sadismo y fascismo en la era moderna. Han afirmado al movimiento de resistencia palestina Hamas en un comunicado, así lo denunciaba también este lunes. Uno de los secuestrados palestinos, reseñaba cómo han permanecido valientes y firmes. Decía:
Hemos sacrificado mucho, pero nuestros sacrificios son pequeños comparados con los de otros. El palestino liberado agradecía también a Dios y al pueblo palestino y a los combatientes del eje de resistencia palestina en Gaza por haber logrado su liberación, y ha dicho que jamás entregó también en esta oportunidad al menos a 20 rehenes israelíes. Este es el eje de resistencia. Esta es la fuerza de un pueblo palestino que no ha claudicado ante una potencia militar como Estados Unidos y el sionismo, pese a tener tanto armamento de su lado bajo el blanqueo también de Europa. Todo en defensa de su territorio y de su autodeterminación. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mapa de la región de Oriente Medio. En medio de su discurso en el Knesset, en Israel, en el Parlamento sionista, que además fue interrumpido por dos legisladores. Ayman Odeh, líder del partido Hadash, y Ofer Hashif, el único legislador judío en el partido árabe, porque ambos sostenían un papel en el que se podía leer mientras eran removidos del Parlamento y donde decían deben reconocer a Palestina. Netanyahu le tuvo que decir a Trump, perdone por eso, señor presidente. Sin embargo, Trump aprovechó ese momento, ese escenario para decir que se venía una era dorada, una época de oro para Israel y la región de Oriente Medio. Vamos a analizar este escenario con nuestro invitado. Taleb, esto marca dos escenarios puntuales. Primero, el hecho de que Israel no confluye con la política del régimen de Netanyahu, quien incluso el propio Donald Trump ha pedido indulto para el primer ministro de Israel. Y segundo, que era dorada, es la que propone el trumpismo, decirlo así, desde la administración del inquilino de la Casa Blanca, cuando apunta también en medio de esta reunión extraordinaria en Egipto a entablar un posible acercamiento con Irán, un país que no ha avalado, por cierto, esta primera fase de acuerdos de paz. Bueno, yo creo que Trump está siempre con esa ideología del hombre empresario, ¿no? Que siempre entiende la política también como un proceso de negociación donde hay que hacer una especie de elogio continuo a la contraparte, ¿no? También él sabe la importancia del lobby sionista dentro de Estados Unidos y sabe que para mantenerse en el poder también tiene que tener esa especie de protección siempre sobre Israel. Por eso habla de una especie de época dorada, ¿no? Yo creo que en un intento también de agradar a Netanyahu, y por eso también ha pedido para él el indulto, ¿no? Que yo creo que también eso llama un poco la atención, ¿no? Como un presidente estadounidense que fue procesado y de algún modo sigue procesado judicialmente, viaja a Israel para pedir que otro genocida como Netanyahu, que está procesado también por cuestiones de corrupción, pida el indulto para él. Esto también es una muestra más de que Donald Trump no respeta ningún tipo de legalidad, ningún tipo de proceso judicial, y que solo le interesa su propia persona y solo le interesa agradar también a los que considera sus aliados. Señalabas un poco la llamada a Irán y también hablábamos de este acuerdo. Me llamó muchísimo la atención que el titular que aparecía en grande en todas las reuniones que se han realizado hoy en Egipto es Peace in the Middle East, que es paz en Oriente Medio. Y yo creo que simplemente Donald Trump quería darse un baño de masas en esa egolatría que tiene por sí mismo, pero por supuesto estamos muy lejos de la paz en Oriente Medio. Estamos hablando de que Israel está terminando de realizar una masacre contra el pueblo palestino, ha bombardeado el Líbano, ha iniciado una guerra contra Irán, siguen patentes todas estas amenazas y posiblemente también vuelva al conflicto con estas naciones porque Israel no deja de amenazar a todos sus vecinos. Sin embargo, vemos a Donald Trump encabezando una reunión a la que ha invitado líderes de todo el mundo y que lo llama paz en Oriente Medio. No sé a qué tipo de paz se refiere cuando Israel está o iniciando guerras o amenazando con iniciar guerras. Para dudas, además que esto marca un escenario peligroso para una región que está consciente de lo que se podría avecinar. Quizás a eso también la cautela que mantiene la República Islámica de Irán. Taleb, lo podemos leer así. Tal vez ellos piensen que después de esto siguen ellos.
Lugar a dudas. De hecho, yo creo que si realmente Israel recibe esa presión internacional o recibe cierta presión por parte de Trump después de haber montado todo este show, porque yo lo considero un show de que ha llegado la paz y demás, y que Israel tiene que respetarlo durante un cierto tiempo, hablamos de meses, quizás un año o 2 años, yo creo que Israel no se va a quedar de manos cruzadas. El gobierno extremista de Netanyahu se sostiene sobre la guerra y sobre la idea de iniciar guerras para construir el gran Israel. No puede tener un proceso de tregua, no puede tener un proceso de paz. Es lo que sostiene ese gobierno, es su naturaleza. Por lo cual, si hay una tregua hasta cierto punto real de parar de bombardear al pueblo palestino, no me cabe ninguna duda de que se van a inclinar hacia reactivar el conflicto con Irán o reactivar el conflicto con Hezbollah en Líbano. No me cabe ningún tipo de duda. Y también los grandes analistas internacionales, especialmente en Asia, especialmente iraníes, pakistaníes, llevan días señalando que Irán, sabiendo que este paso posiblemente sea un paso real o tangible en los próximos meses o próximas semanas, se está preparando y hay movimientos militares serios por parte de Irán en respuesta o en espera de que exista un posible ataque por parte de Israel, incluso apoyado por Estados Unidos. Taleb, en medio de todas estas posiciones hay que poder identificar si esto se trata realmente de un acuerdo de paz o de un simple negocio. Recordemos que BlackRock y también Vanguard, dos empresas que fueron duramente denunciadas por la propia relatora de territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, están lucrando, reciben inversiones por parte de este genocidio, por parte del régimen sionista. Es decir, hay todo un aparataje, como tú decías desde el inicio, para construir ya sea un resort, para sacar a la población palestina. Forma parte de una estrategia, es un ganar tiempo. ¿A qué nos enfrentamos? Yo creo que también esa es la segunda parte, ¿no? Del gran negocio que viene detrás, incluso detrás de la reconstrucción, porque recordemos, por ejemplo, que en la guerra del año 2014 Israel condicionó que después del desastre que había generado en Gaza, que la reconstrucción que se vaya a hacer más tarde sea a través de la compra de material de construcción israelí, es decir, todas las ayudas que se le estaban dando al pueblo palestino, las ayudas que recibía por parte de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional para la reconstrucción, iba para comprar ese material de construcción a empresas israelíes, ¿no? Por lo cual yo creo que Donald Trump, también Israel va a tener, en caso de que haya una reconstrucción, en caso de que haya una paz verdadera, que lo dudo mucho, porque también aquí no se ha terminado de Israel por su lado, y Estados Unidos hablan de que va a ser gobernado por una autoridad internacional y demás, y hasta el momento sigue gobernando Hamas, que es la que ha sido votada por la mayoría con una demostración real, y lo hemos visto hoy en la entrega de los presos israelíes que tenía Hamas, una demostración efectiva de que Hamas sigue teniendo el poder en Gaza, ¿no? Entonces, en el caso de que se llegue a un acuerdo de quién va a gobernar Gaza y se llegue o empiece ese proceso de reconstrucción, tendremos que estar muy atentos de quién se beneficia de esa reconstrucción, porque me temo que Israel volverá a hacer lo mismo que hizo en 2014. Yerno de Donald Trump y también Tony Blair, ¿no? Dentro del ajedrez que ha movido el republicano en estas últimas horas. Taleb, te propongo a ti y a nuestros televidentes revisar nuestra leyenda para también sumar otros jugadores dentro de nuestro mapa. Al conocer esta primera fase, un acuerdo preliminar entre la resistencia palestina Hamas e Israel, acordado, recordemos, bajo la mediación de Qatar y también de Egipto, se pronunciaba el portavoz del gobierno chino, Lin Yan, decía, la administración de posguerra, así lo calificaba en Gaza, debe adherirse al principio de que los palestinos gobiernen Palestina. Taleb, no solamente se pronunciaba el gobierno chino, también lo ha hecho la Federación Rusa. Hay desconfianza de que, primero, se cumpla este acuerdo y, segundo, realmente se alcance un cese al fuego definitivo. ¿Por qué tanta desconfianza? Y estamos hablando de dos potencias, Rusia y China.
Esto es completamente natural por los antecedentes que hemos comentado antes. Israel a lo largo de la historia, desde que empezó la guerra, primero en el 7 de octubre y el bombardeo al pueblo palestino, ha violado distintas treguas, pero anteriormente también se conoce que Israel ha violado todos los acuerdos de paz o todos los acuerdos de tregua. También la naturaleza, como hemos comentado, del gobierno extremista de Netanyahu, que se alimenta de la guerra, da a entender que este proceso de paz es un acuerdo o digamos, una tregua bastante frágil que puede ser violada en cualquier momento. A esto también tendríamos que añadir el elemento de que el único incentivo que tenía Israel para llegar a una tregua eran los presos israelíes que tenía Hamas. Una vez liberados todos los presos, que es lo que se ha producido hoy, que ya están en poder de Israel, ya están con sus familias y demás, yo creo que ya nada le impide a Netanyahu y a su gobierno continuar con esa cruzada y ese bombardeo al pueblo palestino. Creo que la posición tanto de Rusia como de China va mucho más allá del derecho del pueblo palestino o de respetar la Carta de Derechos Humanos y las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto al pueblo palestino y cómo se tiene que autogobernar, sino que creo que viene para no aceptar una nueva norma que desde, digamos, ese poder que quiere imponer Estados Unidos, esa visión política única que quiere imponer el gobierno de Trump. Creo que si se acepta esa posición que quiere imponer Estados Unidos, que quiere imponer Netanyahu contra el pueblo palestino, los amenazados no solo será Irán, no solo será Líbano, sino también en otro plano será Rusia y será China, que aceptarán la norma de que Estados Unidos se autoproclama, como siempre se autoproclamó, policía del mundo, incumpliendo todos los reglamentos internacionales, por lo cual yo creo que van con muchísima cautela queriendo ponerle freno a ese avance de Donald Trump en su política autoritaria que quiere saltarse la legalidad internacional y están simplemente haciendo un llamado a la cordura para que se respete la legalidad internacional y los derechos más básicos del pueblo palestino. Mando algo que es clave para Estados Unidos, para el bloque europeo, más aún cuando Trump insiste y presiona a una España de que aporte el 5% del PIB para la OTAN. Es decir, el complejo militar industrial de algo tiene que vivir y de la paz no lo hace. Gracias, Taleb, como siempre, por acompañarnos con tu valioso análisis hoy para entender qué está en juego en medio de esta primera fase de acuerdo parcial, donde además el eje de resistencia palestina y el pueblo gazatí han jugado un rol clave. Gracias por tu tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Negocio. El acuerdo de paz para la administración de Trump es vista como un negocio. No es desconocido que empresas como BlackRock y Vanguard estén operando ya en Palestina. Lo hacen desde hace muchos años. En Israel estamos hablando de territorio palestino ocupado. La propia relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, lo denunciaba, que estas empresas no solamente financian, están estrechamente vinculadas con la ocupación y el genocidio en Gaza. Fondos de estas empresas que además seguirán recibiendo billonarias inversiones en este juego, el yerno de Donald Trump y Tony Blair. 2. Irán. Este acuerdo preliminar de leerse sobre todo como una victoria del pueblo palestino, así se lo debe leer, y de resistencia, que pese a tantos billones invertidos y un aparataje militar desmedido, no haya claudicado en la defensa de su territorio ni haya cedido a los ataques del sionismo. Por eso Irán no ha validado estos acuerdos en Egipto, porque es consciente que no se trata de la paz, sino de una estrategia contra la región de Oriente Medio, en especial contra el propio Irán. 3. Época dorada. Ahora el plan de Trump para seguir alineado con la totalidad junto a Israel, pues no es nada nuevo en lo que ha venido haciendo ya desde hace años, inclusive desde su primer mandato, financiando con armas al régimen sionista para masacrar a civiles y tratando esta fase de intercambio de rehenes israelíes por secuestrados palestinos que han sufrido torturas. Pese a toda la impunidad que quiera enclaudicar encima el propio Israel, el propio Trump y hasta Europa. Pero el mundo es otro, por eso países como Rusia y China miran con cautela y no confían que este acuerdo sea definitivo. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.